Bueno, queremos analizar Romanos en el capítulo 7, versículo 6. Ahí nos va a hablar acerca de que estamos libres de la ley. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que estamos libres de la ley? Eso queremos ver, busquemos. Vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre entre tanto que vive? La ley, digamos, cualquier ley, rige al hombre. La ley del matrimonio va a existir hasta que uno de los dos, la muerte lo separa. Después que uno de los dos muere de los cónyuges, el otro queda libre, puede reorganizar su vida, volverse a casar. Por eso dice el versículo siguiente, el versículo 2, una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Vamos a leer el versículo siguiente. Así también, el versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí dice, para analizar este versículo, vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 6, el significado del bautismo que da el capítulo 6, y ahí vamos a encontrarnos, recordando la época del bautismo, que cuando nosotros nos bautizamos, somos sepultados también juntamente con Cristo, que Él muere en la cruz, y nosotros también morimos con Él. Nos sepultamos en una tumba líquida, y entonces, después de ello, morimos a nuestro viejo hombre y nacemos una nueva persona. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos simbólicamente a nuestra vida pasada y resucitamos a nuestra nueva vida, ya no queriendo tener una actitud pecaminosa, seguir con malas, ¿no es cierto?, conductas, sino queriendo ahora empezar una nueva vida tratando de no pecar. Vamos a leerlo ahora en el capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Muy bien, leamos ahora de nuevo en Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante, cuando morimos en el bautismo, quedamos libres de la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice. Para que seáis de otro, también de Él, de Cristo, del que resucitó de los muertos. Entonces, quedamos libres de la ley cuando nosotros nos bautizamos, porque ya es como el esposo, ¿no es cierto?, que moría, la mujer quedaba libre de la ley del matrimonio. Así nosotros quedamos libres de la ley
La ley no nos puede condenar. O sea, si yo muero, por más pecados que yo haya cometido, ya morí, no me puede hacer nada la ley. A mí me entierran y la ley ya no me afecta. Entonces, así nosotros en el bautismo quedamos libres de la ley, de la condenación de la ley. Nada nos puede hacer la ley. Vamos a ver el significado del bautismo. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a ver otra perspectiva del bautismo bíblico. Capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos. Y vamos a recordar que recibimos dos dones en el bautismo. El don de los pecados de nuestra vida pasada. Todos los pecados serán perdonados por la gracia, por el favor que nos ha hecho Dios al entregar a su Hijo a la muerte. Y también el otro don que hemos de recibir es la poderosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para de aquí en adelante poder mejorar nuestra forma de ser. Leamos lo que dice capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Entonces, en esta perspectiva, notamos que hay dos gracias que recibimos en el bautismo. Recibimos, como dijimos, el perdón de nuestros pecados de toda nuestra vida pasada, pero también quedamos habilitados para que todos los pecados que cometamos en un futuro, hasta el fin de nuestros días, también puedan ser perdonados por la gracia. Porque nosotros podemos, si supongamos que nosotros estamos mintiendo a alguien, estamos engañándolo, actuando mal, pero después, cuando nos damos cuenta que hemos pecado, nos arrepentimos y vamos a nuestra habitación, confesamos ese pecado y vamos también a ser, por la gracia de Dios, perdonados. Quiere decir que quedamos libres de la ley, porque quedo libre del pecado, de los pecados de toda mi vida pasada hasta el día del bautismo, y voy a quedar libre de todos los pecados que cometa de hoy hasta el último día de mi vida, si yo me arrepiento y los confieso y pido perdón. También voy a ser perdonado, así que voy a estar libre de la ley. Por eso el apóstol Pablo también decía, estamos libres de la ley. De cualquier ley. De cualquier ley estamos libres. No hay ley que nos pueda hacer nada. Una ley no nos puede ni matar, ni condenar, ni nada, si nosotros realmente nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, pedimos perdón, confesamos el pecado y somos librados de esa condenación, del pecado. La gracia de Dios me salva en toda circunstancia. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, genuino. Eso, si no, tampoco va a ser útil. Pero todo transcurre entonces para el verdadero, el genuino creyente que quiere cumplir, hacer lo bueno. Todo transcurre como si la ley no estuviera, no existiera. La ley no le va a poder condenar. Sin embargo, la ley tiene que hacer algo más que condenarnos. Tiene otra función, y esa otra función es enseñarnos a caminar en amor. Necesitamos la ley porque la ley nos tiene que enseñar a caminar en amor. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Dice, pero Dios, reprendiéndolos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá
un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Las escribiré en sus corazones y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. Este pacto es de amor, porque nos va a llevar a la ley del amor. Vamos a verlo ahora. Ahí está diciendo que va a poner sus leyes en nuestro corazón. ¿Y qué leyes se refiere? La ley de amor, las leyes del amor. Ahora las tenemos que ver. Y vamos a ver cómo nos va a ayudar Él a caminar en amor a través del cumplimiento de su ley. Veamos en segunda carta de Corintios, capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Nos está diciendo que a través de su Espíritu va esa ley que estaba escrita en letras, en tablas de piedra, la va a poner en nuestro corazón. Y eso es muy diferente que estuviera esa ley escrita en las tablas de piedra, que es puesta en el corazón, es grabada en el corazón. Vamos a ver esto que es muy importante. Vamos a ver qué ley va a poner en nuestro corazón entonces. La ley del amor, dijimos. Busquemos esta ley que ha sido dada por nuestro Salvador en Mateo capítulo 22, versículo 37. Vamos a leer desde el versículo 35, Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para tentarlo, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Observemos que dice: amarás al Señor. Es una ley de amor. Y el versículo 38 dice: este es el primer y mayor mandamiento. El 39 dice: y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás. La segunda ley de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué dos leyes de amor? Recordemos que a Moisés, en el Antiguo Testamento, le fueron dadas por Dios mismo, escritas por él en esas tablas de piedra. Le fueron dadas a Moisés dos tablas. ¿Por qué dos tablas? Porque en una tabla estaba la ley, la primera ley del amor. Amarás, ¿no es cierto?, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El concepto de la primera tabla, ese era el primer gran mandamiento, que tenía 4 mandamientos escritos, los primeros 4 de los 10 mandamientos. Vamos a verlos eso en la Biblia, vamos a buscarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Rápidamente, Éxodo capítulo 20, y vamos a leer lo siguiente.
Ese primer gran mandamiento estaba dividido en 4. Dice así, capítulo 20, versículo 3, el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y sigue la otra parte. Y vamos a leer en el versículo 7, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y sigue. Bien, ahí estaban los primeros 4 mandamientos en una de las 2 tablas de Moisés. La ley, la primera ley de amor, la más grande, dijo, la primera, la mayor. Volvemos allí a donde estábamos en Mateo, en el capítulo 22. Versículo ahora 38. Este es el primer y mayor mandamiento. Mayor porque estaba resumido de los 4 menores a los cuales se refería. Y después dice el versículo 39, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento corresponde a la segunda tabla que se le dio a Moisés, con los 6 mandamientos hacia el prójimo: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Quiere decir que estos 2 mandamientos son los mandamientos del amor que a través del Espíritu de Dios a la persona que se bautiza le van a ser implantados en el corazón, grabados, de tal manera que la persona va a tener una tendencia ya a cumplir la ley del amor. Vamos a ver que Jesús vino a dar la medida de lo requerido por Dios a cumplir en cada uno de los mandamientos. Él vino a dar la medida. Vamos a ver en Isaías capítulo 42, que esto estaba en alguna forma ya profetizado. Isaías capítulo 42, versículo 21. Ahí dice lo siguiente: el Señor se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. Él se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. Vino a mostrarnos que los 10 mandamientos tienen un alcance mucho mayor de lo que nosotros conocíamos y que lo que nosotros conocemos inclusive. Vamos a ver. Vamos a buscar en Mateo cómo nos explicó Jesús. Mateo capítulo 5, el mandamiento no matarás. Por ejemplo, vamos a analizar este caso. Mateo capítulo 5, versículo 21. Hay personas que piensan que no han matado o que no matan. Bueno, vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Cuando ofendemos de palabra, estamos matando. Esto quiere decir que matar no es solamente, digamos que la persona desaparece, pierde el conocimiento, desaparece físicamente, sino que también
A diario podemos estar ofendiendo a alguien, matando. Esto se llama cumplir el mandamiento no matarás por extensión. ¿Por qué? Porque cada uno de los 10 mandamientos que están en las tablas de Moisés están escritos de forma resumida. Pero el mandamiento no matarás tiene muchas implicaciones por extensión, se llama. Alcanza muchísimas cosas relacionadas con lo mismo, con dañar el cuerpo, dañar la mente de una persona. Entonces, si ofendemos de palabra, estamos matando. Si lastimamos el cuerpo, si yo a una persona le quito en una riña, le hago perder un ojo, yo estoy matando también. Porque a esa persona le estoy sacando una parte del cuerpo. Sí, no lo mato totalmente, pero esa persona va a quedar realmente muy resentida su vida. Lastimar el cuerpo también es matar. Odiar a alguien con la mente, sin llegar a tocarlo, pero yo odio al vecino porque no me gusta cómo saca la basura, porque no me gusta lo que hace, por cómo habla, y yo lo odio, no lo puedo ni ver. Capaz que ni lo saludo, lo hago poner mal, lo estoy de alguna forma, si no lo ayudo en nada porque no quiero ayudarlo. Es una forma también de matar con la mente, ¿no? Y por ejemplo, también cuando nosotros hablamos mal de alguien, que se llama chismear, cuando nosotros, aunque sea verdad lo que haya ocurrido, pero estamos hablando entre dos personas de un tercero que no está, y viste qué hace, viste cómo es, viste lo que hizo la otra vez, que hizo así, qué persona, qué dañino, y seguimos hablando de sus fallas, de sus errores. Eso es muy serio, es un pecado también, porque estamos levantando propaganda mala propaganda contra su reputación de esa persona. Estamos, de manera que el día que nosotros la veamos por la calle y lo vamos a esquivar o le vamos a poner mala cara, y esa persona no sabe qué le pasa, por qué actuamos así ante él. ¿Cómo tendríamos que actuar? Bueno, tenemos que actuar como nos dice la Biblia en Mateo 18:15. Jesús dedicó bastantes ejemplos para cumplir los 10 mandamientos, para que veamos cómo tenemos que cumplirlos. En Mateo capítulo 18, versículo 15, con respecto al que ha visto que una persona hace algo mal, tiene que hacer lo siguiente, no andar, como dijimos, chismeando. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Es decir, tenemos que ir. Si hay algo que no nos gusta de la persona, del vecino, realmente algo que el vecino hace mal, vamos y hablamos con él como corresponde. Le decimos, mire vecino, esto que me parece que tendríamos que ver, esto me parece que a usted qué le parece, estará bien hacer así, como diciéndole contacto. Hablar con la persona, esa es la forma correcta, a solas, él y yo. Vamos a ver, por ejemplo, ahí en el capítulo 5, versículo 33, cómo nos habla también, cómo nos enseña la ley del amor. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esto es el tercer mandamiento. Está diciendo cómo debemos actuar con el tercer mandamiento en este aspecto de los juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juréis por vuestra cabeza, porque no podéis cambiar ni un solo cabello de blanco a negro, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Quiere decir que nosotros no tenemos que jurar, porque podemos jurar que dentro de una hora vamos a estar en la esquina con una persona. No, capaz que nos morimos a los 5 minutos. Lo estamos poniendo en el lugar de Dios. No debemos tomar su nombre en vano.
También el divorcio, ahí mismo en Mateo en el capítulo, respecto del divorcio? El divorcio es un problema también del séptimo mandamiento por extensión. Por extensión es relacionado con no cometerás adulterio. Dice en Mateo 5:31, ahí donde estamos, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio. Eso decía antes, muy en la época de Moisés. Usted le da una carta de divorcio, a usted no le gusta cómo es su mujer, al marido no le gustaba cómo su mujer se trataba con su hermana, que tenía discusiones con la hermana de él, que el marido, a su mamá, que a su suegra no la trataba en la mejor forma, o no le gustaba cualquier... Y entonces, no, yo no quiero estar más con vos. Le firmaba una carta, yo de esta mujer le autorizo a que se vaya porque yo me divorcio. Eso no, ni hoy tampoco. Eso es parte de cometer adulterio, dice acá, el versículo 31, el 32. Pero yo os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio, porque no tienen por qué separarse por esa razón. Si hay un problema de carácter, hay un problema de forma de ser, puede cambiarse. No hay nada que el Espíritu Santo, con su poder, no pueda transformar en la naturaleza humana. Sean características, formas de ser hereditarias o adquiridas. Cualquier forma de ser del carácter puede ser cambiada por la ley del amor. Vamos a ver también en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. En la época de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero no, él nos dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. Acá está hablando nuevamente del mandamiento no matarás, porque está hablando de alguien que hiere al otro en su cuerpo. Le saca un ojo, le saca un diente, lo está lastimando. Está matando por extensión. No se está refiriendo al mandamiento no matarás, pero está diciéndonos cómo debemos cumplirlo. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Es decir, vencer el mal con el bien. Esa es la forma de cumplir este mandamiento, no matarás. Había una señora, esta es algo real, es un hecho histórico, hace ya unos años, salió por los medios, en un país de Medio Oriente, le mataron a esta señora, a su hijo, en una riña, eran 2 jóvenes, y el joven asesino, el que lo mató a su hijo, le mató a su hijo con mucha alevosía, sin ninguna necesidad y con una crueldad terrible, y no hacía falta que lo matara. En ese pueblo, en esa región, en ese país, está la ley de que cuando eso ocurre, ojo por ojo, diente por diente. Y si realmente lo mató así, con alevosía, sin ningún escrúpulo, sin ninguna necesidad, debía morir. Lo tomaron, lo agarraron, lo apresaron, y en la sala de la señora, de la madre, del difunto, se juntó mucha gente en una sala, habían puesto una silla en un lugar alto, ahí ponían al asesino, lo trajeron y se resolvía así. La madre se acercaba a la silla, la pateaba a la silla y entonces este hombre que había sido suspendido de una soga quedaba colgando y ahí moría ahorcado. Se acercó la madre del muchacho. Se acercó de toda la gente, la madre del muchacho, y al acercarse al muchacho le pegó una bofetada en la cara. Pero no pateó la silla. Y se fue la señora. Ese es un ejemplo. No quiso ella ver sufrir a la madre de ese asesino lo que ella estaba padeciendo en ese momento.
Y venció, es un acto de amor, venció al mal con el amor, no mató. Vamos a ver también en Mateo, en el capítulo 5, versículo 42, el versículo que sigue: al que te pida, dale, decía Jesús. Al que te pida, dale, a cualquiera. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Esto va contra la codicia. Está hablando del 10º mandamiento, que en esa época por los judíos era muy transgredido. La avaricia. ¿Qué es codiciar? Codiciar es querer tener más de lo que a uno le corresponde, un deseo excesivo por los bienes materiales, por los placeres carnales, lo que fuere, algo que yo no corresponda que tenga que poseer, es algo que está fuera de mi alcance, pero quiero tenerlo y hago lo que sea por tenerlo. Pero la avaricia, por extensión, está dentro de este mandamiento. La avaricia es querer todo para mí, nada para los demás, todo para mí, la avaricia. Por eso dice: al que te pida, dale, no seas egoísta. A cualquiera, aún a tu enemigo, al que te pida, dale. Esa es la forma de cumplir el mandamiento 10º. Y está hablando de los 10 mandamientos. Siempre la ley del amor está corrigiendo él. ¿Cómo? Vino a llenar la medida de lo requerido por cada uno de los mandamientos de la ley, lo requerido por Dios. Para terminar esta parte de análisis, vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él viene a decirle que eso de aborrecer al enemigo, no, amarás a tu enemigo, le dice. Pero es la ley del amor. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, los 10 mandamientos abarcan todo acto de la conducta humana. Eso nos vino a enseñar nuestro Salvador. Y eso lo explicó en el Nuevo Testamento, muchos ejemplos. Vamos a leer que el apóstol Pablo también enseña esto. Vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice así: no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros. Amaos, al amor, unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento al prójimo. En estas sentencias se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo gran mandamiento de la segunda tabla de Moisés. El amor no hace mal al prójimo. Así, el amor es el cumplimiento de la ley. Si el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, lo voy a tratar con amor, no voy a cometer adulterio, no voy a hurtar, no voy a mentir, no voy a codiciar sus bienes, sino que lo voy a ayudar, le voy a dar apoyo cuando pueda, aunque me trate mal. Honraré a mi padre y a mi madre. Si yo amo a mi prójimo, cumpliré cada uno de sus mandamientos de amor. Y si amo verdaderamente a Dios, cumpliré sus primeros 4 mandamientos. No tendré dioses ajenos. Si lo amo, no tendré dioses ajenos delante de él. Si lo amo, no me haré imágenes, esculturas para adorarlas.
Si lo amo, no tomaré su nombre en vano. Y si lo amo, santificaré el día sábado en homenaje a mi Creador. Él es mi Creador. Y mi acto de amor, mi respuesta de amor, es santificar el día sábado. El cumplimiento de la ley, como vimos, nos dice el apóstol, cumplir cada uno de sus mandamientos, estamos amando. Vamos a volver al capítulo 7, el versículo 6, para finalizar, para leerlo de la siguiente manera y poder hacer un corto análisis. Romanos capítulo 7, versículo 6. En cambio ahora, cuando ya nos bautizamos, al morir a lo que nos tenía cautivos, a la ley, morimos, nos separamos de la ley, hemos muerto, ¿no es cierto?, en el bautismo, hemos muerto simbólicamente, sepultado nuestra vida pasada, quedamos libres de la ley porque recibimos el perdón de nuestros pecados, de toda nuestra vida pasada y de los pecados que cometamos hasta el último día de nuestros días, también recibiremos perdón. La ley no nos podrá condenar, sino que estaremos libres de la ley. Pero vamos a tener que cumplir la ley del amor, porque necesitamos caminar en amor. Aunque quedemos libres de la condenación de la ley, vamos a tener que caminar cumpliendo la ley, porque al cumplir la ley estamos en amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Al finalizar el versículo dice, para servir a Dios en la novedad del nuevo pacto del Espíritu Santo y no en la vejez de la letra. La ley, el poderoso Espíritu de Dios la va a grabar en nuestro corazón para que obremos con amor y ya no quede esa ley solamente en las tablas de piedra, porque ahí no nos va a ser tan útil. Bendiciones.